¿Cuál es la idea que nosotros tenemos detrás de todo lo que sería analítica empresarial, o business analytics, o data science, o data analytics? Digamos, todos tienen diferentes nombres, han ido evolucionando a través del tiempo, pero lo que vamos a ver de que es en realidad es una mejora del estado del arte que existía hace muchos años. En realidad, la idea de analizar el negocio, de manejar el desempeño, eso no es nuevo, siempre ha existido. Desde que se crearon las primeras computadoras, lo que tenemos ahora son diferentes capacidades. Entonces, lo que queremos ver es, primero, una introducción a lo que sería la analítica empresarial. Aquí, en las primeras slides, van a encontrar unas direcciones que se llama ahí recursos adicionales. En recursos adicionales, lo que pasa es de que acá nosotros contamos con tiempo limitado para hacer todo lo que sería entrar en cada una de las herramientas. Cada una de las herramientas de Microsoft lleva su tiempo de poder verla. Entonces lo que vamos a ver aquí es un vistazo general de cada una de ellas. Vamos a ver las características, verlas cómo se ejecutan, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Pero si quieren saber un poquito más de eso, pueden ingresar a esta dirección, www.youtube.com, Eduardo Castro M, y ahí pueden buscar por diferentes términos. Uno de los primeros términos que pueden buscar es todo lo que sería Business Intelligence. Entonces ahí les aparecen diferentes videos sobre inteligencia de negocios con SQL Server. Y saben encontrar diferentes versiones, desde SQL Server 2008 hasta 2014. Eso es lo que saben encontrar. Si les interesa todo lo que sería grandes volúmenes de datos o Big Data, que yo le digo Big Data, se van a encontrar diferentes videos, desde una introducción, que sería la introducción de Big Data y no SQL, que es teórica, de lo que es el concepto, hasta otros que dice Big Data y Excel, que es algo que vamos a ver hoy acá, o Big Data y Microsoft, que es como se hace herramientas de Big Data con Microsoft. También se van a encontrar dos conceptos ahí, que es el DAX. El DAX, si ustedes trabajan en inteligencia de negocios y están dentro del mundo de Microsoft, van a tener que aprender DAX, que es el nuevo lenguaje. No sé si ya lo habían oído. Algunas personas ya lo habían escuchado, ustedes también, ¿ya lo probaron? No. El DAX, solo para adelantarles, es el nuevo lenguaje de consultas que reemplaza a MDX. MDX era el modelo multidimensional. Lo que pasa es que ahora Microsoft incluye, ahora que estamos trabajando con diferentes enfoques para análisis de datos en el desktop, incluye los modelos columnares. De hecho, DAX es un lenguaje para consulta de bases de datos columnares. Cuando ustedes están utilizando herramientas tales como Power Pivot, Power View, Power Map, que son las herramientas de análisis de Microsoft, en realidad están trabajando con un modelo. Ese es el modelo que se ha definido. Y el modelo es el BI Semantic Model. Es el nuevo modelo. La sintaxis de ese BI Semantic Model es en DAX. ¿El DAX es consultas columnares? ¿Sí? Son consultas columnares. ¿Y qué es lo que pasa? El DAX fue pensado para el usuario final analista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La sintaxis que tiene el DAX, o la forma en que se escriben, se parecen mucho a fórmulas de Excel. Igual que ustedes han visto que en Excel usted dice, quiero calcular algo y pone un igual, la función y los parámetros. DAX tiene exactamente la misma filosofía. Tengo un igual, pongo una función, me aparecen los parámetros para autocompletarlos y le doy Enter y ya tengo una columna calculada. Es muy distinto a como era el MDX. El MDX estaba pensado para la gente de TI. DAX está pensado para un usuario experto. Digamos, no podemos decir que es un usuario final, pero sí un usuario experto que puede construir herramientas, o por ejemplo, cuando están trabajando en inteligencia de negocios, hablan de medidas, ¿cierto? Quiero crear un nuevo indicador. Usualmente cuando querían crear un nuevo indicador que era muy complicado, le tenían que pedir a la gente de TI que lo creara. Con DAX, la idea es de que el usuario experto entrenado pueda crearlo él mismo y crea el modelo. De TI lo que le dio fue el motor y lo que le dio fue los datos. El modelo lo crea el usuario experto.
que es otra de las cosas que hemos encontrado nosotros, que es bastante importante ahí, es de que en todos los proyectos se necesita el usuario experto. Y con DAX, en algunos proyectos que hemos estado, ya una vez que la gente aprende, pueden crearlos. El usuario experto crea el modelo muy rápidamente en Excel y ya después se lo puede dar a TI. Ya TI ya lo pone como una solución corporativa. Pero todas las pruebas de los indicadores, el dashboard, todo lo que se hizo, los grafiquitos que yo quiero hacer, cómo se quiero que sean los datos, lo creó el usuario experto. Eso ya lo hemos hecho en algunos bancos y nos ha resultado bastante bien porque se acelera el proceso. ¿Está amarrado con alguna versión de base de datos eso? No. El MDX era versiones el DAX, el soporte dentro del motor es 2012, que es el que tiene las bases de datos tabulares. Pero si ustedes no tienen SQL Server 2012 y por pura casualidad tienen por ahí un SharePoint, no sé si lo tienen o no, si tienen por ahí un SharePoint, se le puede instalar un add-in a SharePoint para que pueda mostrar esos dashboards y los comparta desde el mismo SharePoint. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, les cuento en el tiempo. DAX es el lenguaje para consultas del BI Semantic Model, que es el nuevo sistema de Microsoft. Entonces, DAX inició como un add-in de Excel. De hecho, así empieza, digamos. La herramienta por excelencia de Microsoft para poder diseñar dashboards ahora es Excel. Y lo que hicieron fue que en Excel 2010, cuando empezó todo esto de crear bases de datos y consultas, agregaron un add-in que se llama Power Pivot. Ese add-in de Power Pivot es gratis, se instala en cualquier versión de Excel, ya sea una versión de 32 bits o de 64 bits. Y una vez que tienen eso, lo que pasa es que Power Pivot, aunque parezca un add-in, en realidad es un motor de base de datos columnar en el add-in. Entonces lo que hace es de que le agrega a Excel un motor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El usuario puede conectarse, se va a poder conectar a diferentes fuentes de datos, ya sea a SQL Server, a DB2, a Teradata, a Hadoop, se va a poder conectar a diferentes fuentes de datos, igual que como ustedes diciendo, get external data en Excel. La diferencia es de que cuando ustedes hacen un get external data desde el modo tradicional, lo que hace es que se toman todos los datos y los deja como celdas en Excel. Ese es el modelo tradicional. Cuando tienen Power Pivot, es Power Pivot el que se conecta a las fuentes de datos y lo almacena en el motor columnar. Ese motor columnar es conocido como Velocity o XVelocity, si ustedes lo buscan en internet. El motor columnar, por si lo quieren buscar, se caracteriza porque toda la información que está ahí se comprime. Vamos, está comprimida y almacenamiento columnar. La compresión no es la compresión de WinZip, ¿verdad? No es la compresión de WinZip, sino que busca valores duplicados, utiliza hash, utiliza diferentes mecanismos para reducir la cantidad de datos. De forma tal de que si ustedes tienen una columna que se llama San José, digamos es la provincia, y ahí dice San José, y tienen 1 millón de registros, y el millón de registros dice San José se almacena solo una vez, y el resto solo está referenciando ese valor. Así es como funciona la compresión. Si estamos hablando de nombres de personas, y digamos tenemos ahí Castro, que es mi apellido, y tenemos Castillo, ven que Castro y Castillo como que empiezan igual, entonces se detecta el patrón de lo que empieza igual y se almacena, y después se almacenan solo los corrimientos. Entonces ese cast solo se almacenó una vez y después empieza a hacer los corrimientos. Así es como trabaja él. Por eso es de que ustedes van a poder tener en un libro de Excel mucha información, solo que la información no está almacenada en el libro, sino que está almacenada por DAX, por XVelocity. Esa es la diferencia. Entonces, al final, lo que ustedes tienen es eso, es ese motorcito. En el modo tradicional va a estar en Excel. Pero ahora, ¿qué pasa? Quiero compartirlo. Ese es el detalle, quiero compartirlo. Entonces, como lo voy a compartir, si yo tengo SharePoint 2010, puedo agregar un add-in a SharePoint que se llama Power Pivot for SharePoint, y lo que hace es que eso agrega un nuevo application dentro de SharePoint
que tiene la capacidad de poder entender DAX y poder entender el modelo tabular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es subir el libro a una biblioteca de SharePoint, lo subo, y cuando una vez que yo lo subo, él directamente ya reconoce que eso tiene un DAX por dentro, y entonces cuando va a interpretar el dashboard para hacer todos los movimientos, y filtros, etcétera, de datos, lo carga Power Pivot for SharePoint, ya no es el Excel. Entonces ya no está corriendo en la máquina del usuario, sino que está corriendo en un servidor. Ahí tenemos un problema de desempeño, porque se agregó directamente dentro de SharePoint, ¿cierto? Si su granja de SharePoint tiene suficiente capacidad, perfecto. Si no, puede tener un problema de rendimiento. Por eso es de que, y eso era cuando estaba SQL Server 2008 R2. Ya en SQL Server 2012, ya Microsoft se da cuenta de que se volvió más o menos popular el modelo de DAX, y es donde incluye ese mismo motor que antes estaba en Excel, que después estaba en SharePoint, lo pasa a SQL Server. Y entonces ahora puedo tener una instalación de SQL Server donde yo le digo instalar nuevo SQL Server, escojo la parte de inteligencia de negocios y puedo elegir Analysis Services. Y cuando escojo Analysis Services puedo decirle escoja el modelo tradicional, que es MDX, que es multidimensional, o tabular, que es el nuevo modelo. Entonces ahora ustedes podrían tomar, para completar la idea, podrían tomar ya el modelo que se creó en Excel y pueden hacer deploy en un servidor de SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora sí ya tengo un servidor completo, digamos, algo que fue pensado para poder tener cubos. Y ahora en el mundo Microsoft ustedes van a tener dos tipos de cubos. Van a tener los cubos multidimensionales tradicionales y van a tener los cubos tabulares. Esas son las dos opciones. Y dentro de lo que serían las herramientas de desarrollo, cuando ustedes creaban las herramientas de desarrollo tradicionales, ustedes los creaban con el Business Intelligence Development Studio, el BITS, que ahí pueden decirle nuevo Integration Services, nuevo cubo, etcétera. Ahora, en SQL Server 2012 es SQL Server Data Tools. Y en SQL Server Data Tools, ustedes tienen dos opciones. Recuerdan que lleva la historia del usuario, que creó su modelito en Excel. Si ya el usuario experto lo creó en Excel, y yo lo quiero reutilizar y ponerlo ya en el servidor, levanto SQL Server Data Tools, le digo nuevo modelo de tabular, y me aparece una opción, importar de Excel. Eso lo que hace es de que se conecta al Excel, y en el Excel, recuerdan que ahí está todo el modelo, lo importa a SQL Server Data Tools. Y ahí le aparece exactamente el mismo modelo que había creado el usuario, y ahí yo puedo hacer deploy al servidor. Si no tiene el modelo con que empezó Excel, puede hacerlo con SQL Server Data Tools de cero. Y ahí crea el modelo, crea todo, hace las pruebas. Y una pregunta que me llegó ayer, cuando ustedes utilizan SQL Server Data Tools, cada vez que le dicen F5 para ejecutar y probar lo que están diseñando, se crea temporalmente un deployment. Es un deployment temporal para poder correr el cubo en Analysis Services. Es una base de datos temporal. Después esa base de datos se borra. Entonces, lo que tienen que hacer es que durante el desarrollo le dan F5, F5, F5. No se preocupen si le aparecen unas bases de datos con nombres ahí como aleatorios. Esa es la temporal. Hasta que ustedes hagan ya deployment, es que ya aparece y ahí queda permanente. La ventaja con que quede así es de que ya le pueden hacer todos los diferentes ciclos de vida de un cubo, que sería refrescar datos, procesar el cubo, etc. Y ya el usuario, cuando va a utilizar ese modelo tabular, no se conecta desde Excel y lo hace él, sino que se conecta al servidor y empieza a hacer todo el análisis. Ahí me adelanté un poco. Sí, me adelanté como hasta la tarde. Pero para tener una idea de por dónde vamos. Todos esos demos los pueden ver acá en YouTube, ya que para ver demos un poco más detallados. Incluso está como 3 versiones de minería de datos. Está ahí.
y las presentaciones están ahí compartidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Les estaba contando de que esto de analizar el negocio no es nuevo, esto existe desde hace mucho tiempo. El padre o la idea padre de todo lo que sería análisis de negocio se le atribuye a esta máquina, que es el Lions Electronic Office. ¿Ya la habían visto? No. Es que como dicen que sí. El Lion Electronic Office es de las primeras computadoras, es conocida como LIO, y su idea o la capacidad que tenía era que había sido pensado, en este caso, para darle soporte a una tienda o una empresa que tenía muchas tiendas de té. Tenía muchas tiendas de té distribuidas y ellos querían saber primero cuál era el desempeño de cada una de esas tiendas y además poder analizar cuánto inventario tenía que tener cada tienda de forma óptima, dependiendo de las ventas, de forma tal de que al final del día, decían ellos, en los anaqueles que estaba el té, porque eso era té, no era en bolsitas, sino que era té así ya más natural, así, estaba en frasquitos. Entonces, sí, ¿qué pasaba? Si pasaba mucho tiempo en el anaquel el té, perdía todas sus propiedades. Y si llegaba alguien a comprar un tipo de té y no tenían, perdían la venta. Entonces, lo que quisieron ellos era poder analizar todas las diferentes ventas y el inventario para poder determinar qué tenían que enviar a cada tienda. Entonces, de que lo que querían ellos era analizar el negocio. Querían ver el análisis de sus ventas. Y vean que eso ya lo pensaban en 1953. Entonces, eso no es nada nuevo, tratar de estar haciéndolo, todo lo que tenemos son nuevas herramientas. Aquí tenemos otra foto de la máquina. Esta máquina estuvo en uso durante más de 14 años, de entre 10 a 14 años, hasta que fue sustituida, adivinen por qué, por un mainframe de IBM. Que seguro todavía debe estar corriendo. A veces no le han puesto, era un 360. Entonces, lo que hace es específicamente poder estar viendo, y lo que querían era precisamente poder ayudar a los administradores a que tomaran decisiones bien informadas, que es lo que nosotros queremos hacer con toda esta idea de analítica en negocios, que se llama así ahora. Digamos, en realidad todo esto ha existido siempre, ustedes deben saberlo. Hay gente muy joven, ¿verdad? Entonces, pueden saber que siempre ha sido la idea de poder tener decisiones bien informadas. Como pueden ver aquí, estuvo 13 años en uso, y como lo dicen acá, prácticamente lo que dice que a pesar de que, esa frase me gustó, a pesar de que todos los bombos y platillos sobre las nuevas tendencias y nuevas tecnologías, siempre llegamos al mismo requisito, que es poder analizar la información. Lo que necesitamos es poder tener la herramienta, y lo que se ha dado es, en este momento, es una evolución de la tecnología, capacidad de poder analizar cosas que antes no podíamos. Por ejemplo, todo esto de las bases de datos columnares, ¿cuándo creen que nació? Digamos, yo mencioné mucho bases de datos columnares, ¿cierto? O sea, en Excel se implementó ahorita, ¿cierto? ¿Hace cuánto creen que existe? Los primeros papers de bases de datos columnares están alrededor de 1970. Ahí está toda la especificación, solo que no la habían encontrado uso. De hecho, lo que había pasado era que, yendo un poco a la historia, lo que cuando estaba surgiendo todo lo que era la evolución de bases de datos, habían dos modelos. El modelo tradicional, relacional, que es almacenar en filas, luchó contra el modelo columnar. Y ya saben quién ganó, ¿verdad? Para quedarse en el modelo de almacenamiento, ganó el relacional. Fue hasta ahora que se encontró de que ya se podía volver a implementar. De hecho, parte de lo que está implementado en el motor de Power Pivot, que es Xvelocity, está basado en papers de 1978 de un profesor de Estados Unidos, que Microsoft contrató y que ahora está trabajando en Microsoft Research. De hecho, parte de lo que vamos a ver ahora, de todo lo que sería
procesamiento de grandes volúmenes de datos, que lo que sería el Parallel Data Warehouse. ¿Quién lo ha oído mencionar? ¿Usted? ¿Sí? ¿Tienen uno? No tienen uno. Lástima. ¿Sí? El Parallel Data Warehouse está basado en bases de datos igual, columnares paralelas, que está basado en papers de 1980, de ese mismo profesor que está en Microsoft Research, que es de Witt. Ese es el nombre del señor, el apellido. Otra de las cosas que pasa es, en 1854, en la calle Broad de Inglaterra, se dio un problema, que fue un brote de cólera. No lo habían oído mencionar, ¿verdad? Se dio un brote de cólera, y el brote de cólera fue bastante complicado porque se dieron muchas muertes, se dieron diferentes problemas, y nadie sabía por qué, ¿verdad? ¿Por qué se dio el brote de cólera precisamente ahí, en ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó? De hecho, aquí ahí hay una foto. ¿Lo ven que está ahí? Esa foto es una bomba de agua. Así es como se obtenía agua antes. No llegaba el agua a cada casa, ¿sí? Teníamos bombas. Bueno, habían bombas, ¿verdad? Habían bombas de agua con las cuales se podían ahí alimentar. Y ahí está esa como recuerdo. ¿Qué es lo que pasó acá? Como pueden ver, se dio el brote de cólera, y fue a este señor, que es el doctor John Snow, que se le ocurrió hacer un análisis. De hecho, ahí está el análisis que hizo él, con un poquito más de mapas modernos, que ven este mapa que está acá. Lo que hizo fue él es tomar cada una el mapa de la ciudad donde se está dando el brote, y puso puntos de coordenadas, y en los puntos de coordenadas puso específicamente dónde estaban los brotes de cólera, cuántas eran las personas que habían muerto en cada uno de esos puntos, y además teníamos la primera capa, ¿verdad? Que era la capa del mapa. Después tenemos otra capa, hablando de sistemas GIS, era la capa de los puntos de donde habían aparecido los brotes de cólera, y teníamos una medida que era la cantidad de muertos. Y después sobre eso se le ocurrió poner otra capa, que era la capa de la ubicación de las bombas de agua, para saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, cuando agregó esa nueva capa, pudo hacer un análisis que ahí se ve bastante claro, que vean que la burbuja es las muertes y hasta dónde llegaba el brote de cólera, y las bombas son los puntitos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que pueden deducir ustedes de ese mapa, así como está? Faltaban bombas de agua. Entonces, por eso es de que se estaba dando los brotes de cólera. Entonces, pudo identificarse, muy obvio. En todo lugar donde había brotes de cólera, es que había muy pocas bombas de agua. Entonces, tenemos problemas de higiene. Entonces, se estaba generando mucho. Entonces, a él se le atribuye el primer análisis de datos. Y que sea un análisis visual, que es lo que ahora todos nos venden, todos los diferentes proveedores nos venden como el análisis de mapas, de poner puntos en los mapas, poder hacer ese tipo de análisis. Ese fue el primero que se hizo en el mundo. Entonces, ese es el que tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Se ha dado una explosión bastante grande de datos. Por ejemplo, cada vez crece la cantidad de datos que se está generando y que se puede almacenar, y esto está asociado con un fenómeno que se está dando desde que crece la cantidad de datos, pero ha pasado algo que es interesante, de que baja el costo de la tecnología. Entonces, al bajar el costo de la tecnología, ahora permite almacenar mayor información. Ustedes recuerdan las famosas, otras, volviendo a las máquinas IBM, ¿cuánta capacidad de almacenamiento de datos tenían ellas? Era completamente limitado. No hablábamos de gigas, hablamos de megas.
en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la información que yo podía almacenar? Era poca. No podía almacenar grandes cantidades de históricos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la tecnología? ¿Cuánta cantidad de información puedo almacenar? Digamos, ¿cuántos gigas tienen en sus notebooks? Solo para tener una idea. 1 tera de espacio. O sea, vean que son como más de 1000 veces, como 10,000 veces de lo que podía almacenar la primera computadora. Entonces eso ha generado algo bueno y algo malo. Primero, tenemos una explosión de los datos y ahora tenemos dónde almacenarlos. Entonces, tenemos grandes cantidades de datos, tenemos dónde almacenarlos porque la tecnología es barata, pero tenemos ahora un problema, que fue lo que se dio, es cómo los analizo. ¿Cómo analizo toda esa cantidad de información? Y además pasó un fenómeno que ahora tal vez uno lo puede ver como algo muy, muy común, pero pasó el fenómeno del análisis de datos. Entonces, esto, como les dije, de análisis de datos no es nuevo, es bastante viejo, pero se dio el caso de que, según un estudio hecho por en el MIT Sloan School, el de administración, ellos tienen un área de investigación, y dentro de esa área de investigación se dedican a investigar a las grandes empresas y saber por qué son exitosas. Eso es lo que hacen. Andan viendo cada una de las empresas y por qué son exitosas. Dentro de algo que se dio, que es un fenómeno, antes que se diera todo esto de análisis de datos, es que ellos descubrieron que las empresas que se dedicaban a hacer análisis sobre los datos son propensas a tomar decisiones más rápidas. Y esto es mucho antes de que existiera el concepto. ¿Lo ven? Es ahora como que se ha hecho un poquito más popular este diferente concepto. Entonces, eso es algo que ustedes lo que tienen. También está algo que esto en inglés sería factic approach, sería esto. El factic approach suena más en inglés porque fact es hecho, ¿cierto? Entonces ya entienden el factic approach. El factic approach lo que significa es poder tomar decisiones o tener un enfoque basado en hechos que yo pueda analizar. Entonces, dentro de lo que sería todo lo que sería el análisis, yo voy a tener que tener un enfoque fáctico basado en hechos que son analizados. Por ejemplo, nos dice que las decisiones efectivas se toman con base en análisis de datos e información. Aquí es donde ya empiezo a ver que es algo interesante, donde ya se empiezan a mezclar las áreas, que dice que el análisis de datos e información con métodos válidos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien que está haciendo el análisis? Digamos, tratar de hacer una proyección, tratar de hacer un clustering, tratar de perfilar clientes, tratar de hacer algo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, datos malos. Y lo otro que puede pasar es tratar de aplicar una técnica donde no es válido. O sea, es incorrecto. Ese es el problema que hay, digamos. Ese es un problema que ha surgido ahora con la tecnología. Por ejemplo, minería de datos. Hay como 12 algoritmos. Cada uno de esos algoritmos fue pensado por los autores para atacar un problema en específico y atacar un comportamiento o una distribución, o como le quieran decir, específica de datos. ¿Qué es lo que pasa si yo aplico una técnica a un comportamiento que no aplica? ¿Qué voy a obtener? Nada, voy a obtener datos tontos, voy a obtener disparates. De hecho, inténtenlo hacer ustedes, inténtenlo. Por ejemplo, ahora que mencionan ustedes lo de correlaciones, es igual. Se encontró algo y ese algo es algo disparatado, ¿verdad? Podría decir de que las personas que viven en la playa son los que compran más abrigos de pieles y que viven en el trópico.
Algo disparatado como eso. Entonces, ese es el problema que hay ahora con las herramientas, porque es muy fácil poder aplicarlas. De hecho, ahorita vamos a ver en lo que serían las herramientas de inteligencia de negocios de Excel, todo lo que sería minería, es muy sencillo. Usted toma un conjunto de datos, le dice, aplíqueme algo. Y yo lo aplico y me dice clustering, y ahí él me va a tratar de aplicar cluster y va a tratar de encontrar relaciones, lo que sea. Ese es el problema que hay. Igual pasa cuando se está diseñando el modelo, que es algo que me di cuenta hace poco, que en un cliente, que era de que ellos querían hacer un análisis de información, tenían diferentes medidas de diferentes mundos y están dejando que en el modelo se mezclaran los mundos. Se estaban mezclando los mundos de análisis. Entonces, el usuario, cuando se conectaba a su modelo, que en este caso era de inteligencia de negocios, veía los dos mundos. Y para el usuario es muy sencillo. Dice, ok, tengo aquí los clientes, tengo aquí los bonos que voy a estar invirtiendo, tengo aquí los años. Entonces dice, y sí, voy a ver los bonos por los clientes, y él da clic, clic, clic. ¿Cierto? Es muy fácil. Pero, ¿qué pasa con el modelo que está detrás? Lo que pasaba es que los bonos aplicaban para unas entidades, que eran las entidades financieras, y los clientes era para, digamos, cuentas de ahorros. Pero cuando mezclaban las cosas, ¿qué es lo que intenta la herramienta? La herramienta trata de hacer cruces por las dimensiones o por lo que sea común, pero no necesariamente que sea común quiere decir que sea correcto y que tenga que ver. Entonces le está dando cosas disparatadas en el análisis. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Que ahí es donde entra todo lo que sería, primero, el conocimiento de los métodos, que exista alguien que le diga, eso no aplica, o que sus datos no son analizables. Ya nos pasó eso una vez. Sí, ya nos pasó una vez, donde se estaba tratando de un cliente, lo que quería hacer era tratar de determinar cómo era que se movían sus ventas para poder tratar de optimizar su inventario, para no tener que tener tanto inventario y saber en qué tiendas vendía más, esto y esto. Entonces, si usted aplicaba los algoritmos tradicionales, le decía que en esa tienda se iban a vender mucho vitamina C. Entonces, la tienda lo que decía, ¿qué es lo que venía? Y compró. Y llenó los anaqueles de vitamina C. Pero, ¿qué pasó? Ese mes la gente lo que quería comprar era té verde. Entonces, no tenían té verde, pero tenían vitamina C. Entonces, perdían todas las ventas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí lo que pasó fue que alguien de TI o una persona que estaba haciendo el análisis dijo, voy a aplicarle algoritmos de predicción de ventas con base en mis datos históricos. Entonces, no, usted aplica el algoritmo y eso le da, ¿cierto? Es como cuando uno quiere adivinar quién va a ganar las elecciones, ¿cierto? Uno viene y le pone algo y dice, yo podría poner, ¿cierto? Así, sin criterio. Uso la herramienta sin criterio. Entonces lo que estaba pasando es que están utilizando la herramienta sin criterio, hasta que llegó alguien que analizó los datos y dijo, no, el comportamiento que tienen los datos, las ventas son tan erráticas que no pueden ser predecibles. O sea, cambia tanto el mercado que no puedo. Entonces ahí lo que hicieron la gente fue perder un poco de tiempo de consultoría y un poco de tiempo de inventario. Dinero fue lo que se perdió. Entonces ven de que eso es importante, y además vean que el análisis está balanceado con experiencia y hay que todo con la intuición, que es algo importante que no lo podemos dejar de lado, que es cada vez que creamos algunas soluciones de estas, la tiene que revisar un usuario experto del tema, porque igual nos puede pasar que damos algo que no es. Es igual con lo que sería en otro proyecto donde tuvimos, que era de análisis de riesgo. En ese proyecto de análisis de riesgo, lo que nosotros teníamos era algo muy sencillo. Tecnológicamente era muy sencillo. Poder poner a disposición de la junta directiva un dashboard donde vieran los indicadores de riesgos financieros de la empresa. Tecnológicamente es muy sencillo, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad de ahí? Escoger los riesgos, y además, después de escoger el riesgo, calcular el riesgo. Entonces nos dimos cuenta ahí, de fijo, que teníamos que apoyarnos en la unidad de riesgo, y cada uno de los riesgos tenía una persona que sabía calcularla. De hecho, era un equipo el que calculaba el riesgo. Tecnológicamente era muy sencillo. Era montar un gráfico en Excel, o crear un dashboard ahí, y publicarlo en SharePoint.
muy sencillo. Pero desde el punto de vista era más complicado. Y hubo algo también más complicado que vamos a ver ahora más adelante, que está más adelante mencionado en las PPTs, es de dónde tomo el dato. Cuando estoy calculando el riesgo se calcula con algo, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora sí, ¿de dónde tomo el dato para poder calcular ese riesgo? Eso es importante, porque igual si tomo los datos incorrectos, ¿qué es lo que me va a dar? Indicadores de riesgos distintos, y como la junta directiva solo ve los indicadores y toma decisiones con eso, podría tomar una decisión incorrecta. En este caso estamos hablando de un banco, y no era pequeñito, es un banco bastante grande. Acá empieza ya a mezclarse lo que serían los diferentes conceptos. Aquí lo que tenemos es el concepto de Business Analytics, que se ha venido dando desde los últimos 5 años, que sería el análisis del negocio. Entonces, aquí tengo diferentes definiciones, y la primera definición, que esta sí me gustó bastante, es extraer conocimiento de datos, validar, simplificar y visualizar. Eso es lo que me resume lo que sería el Business Analytics. Y además, vean qué es esto: empoderar a la gente, hacer uso del common sense, del sentido común, sería esto, del sentido común, y para poder tomar decisiones basadas en hechos. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, que nos resume algunas de las características de inteligencia de negocios y de Business Analytics. Aquí es donde yo digo que ya viene una mezcla gris que se puede estar dando, que sería la mezcla gris, que digo yo es, ok, ¿en qué se parece inteligencia de negocios con Business Analytics? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué es? ¿Uso la misma herramienta o no uso la misma herramienta? Dentro de esto es importante ver acá, que sería inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios usualmente ¿sobre qué está basado? Está basado sobre un data warehouse, sobre algo que yo quiero analizar, y usualmente dice o responde a preguntas es: ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién? ¿Y cuántos? Entonces yo quiero analizar las ventas yo quiero saber cuántas fueron las ventas de bicicletas del año pasado, y las quiero comparar con las ventas de este año. Eso es una consulta típica de inteligencia de negocios. Desde el punto de vista de Business Analytics, aquí ya empezamos a tratar de analizar otras cosas. Que quería decir es, ¿por qué sucedió? Vean que la pregunta cambia, el enfoque. ¿Por qué sucedió eso? ¿Ocurrirá otra vez? ¿Qué pasa si cambiamos alguno de los factores del análisis? O sea, ¿qué pasa así? Y algo importante: ¿qué otras cosas dicen los datos que nunca se nos ocurrió preguntar? Eso es importante. Entonces ven de que aquí es donde ya empieza el rol distinto. Podrían ser las mismas herramientas. O sea, yo podría hacer inteligencia de negocios con Excel, o podría hacer Business Analytics con Excel, con exactamente las mismas herramientas. ¿Qué es lo que cambió? El enfoque. Por eso es que digo que hay es gris la herramienta, digamos. Igual, ClickView y Tableau, como que se los vendieron como una herramienta de inteligencia de negocios o de Business Analytics. Inteligencia de negocios. De inteligencia de negocios. ¿Y ustedes? De analítica. Pero también pueden hacer inteligencia de negocios. Entonces depende de cómo se utilice la herramienta y quién la empiece a utilizar y qué me pueda brindar esa herramienta. Aquí, si lo vemos aquí un poco más detallado, inteligencia de negocios, ¿qué es lo que tenemos? Reportes, métricas, KPIs, cuadros de mando, cubos, consultas ad hoc. En Business Analytics tenemos algo ya un poquito más detallado, que sería análisis estadístico, es decir, análisis cuantitativo, minería de datos, modelamiento predictivo y análisis multivariado. Ven que son dos enfoques distintos, y cuando nos vamos a Business Analytics, vamos a ver aquí más adelante que se han creado nuevos roles.
Aquí es un poco de repaso de lo que sería el Business Intelligence. Tener un buen Business Intelligence es la base para poder hacer análisis. Algo que está mencionado más adelante es de que existe un nuevo rol que ha ido saliendo de rebote, digo yo, que ha saliendo de rebote, que es precisamente aquella persona que toma las herramientas de inteligencia de negocios y se empieza a preguntar cosas y empieza a decir escenarios y empieza a hacer diferentes enfoques. Eso es donde ya se empieza a generar lo que sería el Business Analytics. Recordamos los cuadros de mando integral de inteligencia de negocios, pero venimos aquí a otro rol que es un rol bastante complicado, que está relacionado con Analytics, que sería este, ¿lo ven? Que es un Data Science o un científico de datos. Este es un rol que surgió en los últimos 5 o 6 años. Es bastante nuevo. Y surgió precisamente, digo yo, de rebote. Así es lo que digo, surgió por necesidad. Y esta definición me gusta bastante, que sería este lo tomé de un artículo, que dice, ¿qué es un Data Science? Un científico de datos. Un científico de datos es alguien mejor en las estadísticas. En este caso sería el término que en inglés es statistics, que no necesariamente se traduce como estadística, pero aquí vamos a ver el término más cercano que pude encontrar en español. Dice, alguien mejor en las estadísticas que cualquier ingeniero de software, y alguien mejor en ingeniería de software que cualquier estadístico. ¿Ven? Es una mezcla. Por eso es lo que yo les decía, de que cuando ya ese rol surgió precisamente en esas grandes empresas, por ejemplo, lo que sería Yahoo, en lo que sería LinkedIn, lo que sería Facebook, lo que sería Twitter, ellos tienen científicos de datos. ¿Por qué? Porque tienen demasiada información que necesitan analizar. Y más que todo Facebook, que necesita perfilar a la gente, ¿cierto? De eso viven ellos. ¿Quién más perfila a las personas que utilizan sus servicios? Google. Google es de los mejores perfiladores que hay. Amazon es otro de los grandes ejemplos, o sea, porque es sorprendente, uno no puede hacer una búsqueda de un libro. De hecho, ahora estoy buscando, digamos, libros de Data Science, a ver qué es lo que haya salido, y ya me llegan correos electrónicos. O no puede buscar un mouse, porque ya le empiezan a llegar todos los mouse a ver y por haber, y le empiezan a hacer todo el perfil. Y está la famosa opción que dice, otras personas que han visto esto han comprado esto. ¿Lo ven? O lo han visto en lo que sería el análisis que tiene Google, que es bastante interesante, que ahora he visto que esto del análisis del perfilado de las personas ha llegado al nivel de que, no sé si les ha pasado, que ustedes buscan algo en Amazon, en el browser. Buscaron ahí, ¿qué podemos buscar? Un CD de música, vamos ahí, algo que no venden acá, entonces lo buscaron ahí, y después entren a su sesión de Facebook. ¿No les ha pasado que aparece aquí en la publicidad de Facebook? Por pura casualidad le aparecen los discos del mismo artista. ¿No lo han notado? Esa es la nueva integración, se leen las cookies. Se están leyendo las cookies entre ellos. Porque Amazon deja cookies para saber qué es lo que uno estaba haciendo. Por ejemplo, para manejar el carrito y para manejar todo y qué es lo que está haciendo, maneja las cookies. Facebook ahora parece que está leyendo las cookies que deja Amazon. Entonces, da la casualidad de que la publicidad que me aparece en Facebook me sale ahí. Igual entran ustedes a leer su cuenta de Gmail y ahí que le aparece aquí. Publicidad sobre el mismo artista. Entonces,
¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que para poder hacer todo ese tipo de análisis, se ha generado un nuevo rol que existe en las organizaciones de ese tipo, que serían los data scientists. Los data scientists son, como su nombre lo dice ahí, las personas que entienden los diferentes métodos de análisis de datos, pero que también conocen sobre software, y que ellos son los que guían a las personas que implementan las soluciones. Por ejemplo, yo debería tener un data science, es el que tiene el modelo de análisis que se tiene que aplicar, y puede tener un equipo de desarrolladores o de infraestructura que lo implementa. Entonces, ese rol ya es bastante común en empresas grandes en Estados Unidos, más que todo en empresas financieras se está dando ese rol. Y vean que no es experto del negocio, no es un híbrido extraño que tenemos acá, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Josh Wills, director de Data Science. ¿Lo ven? Ese título que existe ahora, Data Science, y en Cloudera. ¿Conocen Cloudera? Cloudera es una empresa que brinda soluciones de Big Data. Es muy famosa, es muy famosa. Y vean que otra de las opciones que tiene, aquí lo puse de hecho a propósito, vean que él tiene una especialización en matemática pura. ¿Verdad? Pero ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que él esté programando las soluciones que utiliza Cloudera, sino que está dirigiendo. Vean que tenemos un nuevo rol que se ha dado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Estas son posts textuales de este señor que dice, la vamos a leer, que dice: los ingenieros de software, vamos a corregirlo aquí de una vez, entienden conceptual los modelos como la regresión lineal, pero no entienden realmente los supuestos de modelización estadística, que es el ejemplo que les está dando. Yo puedo tomar un Excel, puedo tomar las ventas, en los años, la información de ventas, y yo le digo, hágame una proyección aquí con regresión lineal. ¿Pero qué podría hacer otra cosa? Dicen, igual, ellos piensan, en este caso, ingenieros de software, que están haciendo análisis de datos y búsqueda de puntos de vista, digamos, en este caso de análisis de diferentes puntos de vista, pero lo que están encontrando es una tontería. O al menos ellos no están encontrando lo que ellos piensan. ¿Lo ven? Que ese es otra vez el problema que se está dando con estas herramientas. Igual, más adelante vamos a ver lo que sería el análisis de grandes cantidades de datos de Big Data. Entonces, con lo que sería Big Data, existe también el mismo problema. ¿Qué es Big Data y qué no es Big Data? ¿Qué es analizable con Big Data y qué no es analizable con Big Data? Porque lo peor que puede hacer, que he visto ahorita en algunos lugares, es que tratan de aplicar Big Data cuando lo que es un Data Warehouse, en realidad. Y en realidad lo que uno tiene que saber es para qué sirve cada herramienta. Y aquí tenemos este rol, no sé si lo habían oído anteriormente, el Data Science. Y después tenemos otro rol, vean que es distinto, que es el Data Analysis, que es el analista de datos. El analista de datos, como ven acá, no sabe cómo codificar, sino que se espera que sea un experto en herramientas de la industria para hacer el análisis, ya sea como Excel o finanzas. Yo creo que este rol ya está más, estos serían como los usuarios expertos que nosotros ya tenemos aquí identificados. El rol completamente nuevo es el científico de datos. ¿Por qué se ha surgido este científico de datos? Entonces, como pueden ver, tenemos estos diferentes roles que han estado surgiendo. Y para completar, digamos que es un data science, como dice aquí, que es un científico de datos, definitivamente tiene mucho mayor comprensión de la informática y se espera que desarrolle herramientas o utilice herramientas no estándares para poder resolver las necesidades de las empresas o de los productos. Aquí, ¿qué es lo que pasa con las herramientas estándares o no estándares?
cuando se empiezan a analizar los diferentes datos, ya se empieza a mezclar acá ciertas cosas, como lo que sería el lenguaje R. El lenguaje R, ¿ustedes lo han utilizado? ¿Quiénes lo han utilizado? Algunos, es más que todo casi siempre ligado a estadística pura, ¿cierto? Pero ya se está empezando a aplicar en herramientas de análisis de datos. De hecho, creo que fue Tableau el que lo incluyó directamente dentro de todo lo que sería el análisis de sus herramientas, porque se dieron cuenta de que cuando ya empieza alguien un analista ya específicamente de datos a utilizar la herramienta, van a encontrar ciertas limitaciones que tiene la herramienta, entonces lo empiezan a modelar con el lenguaje R. También desde el punto de vista de Microsoft, lo que hay es un add-in para Excel para poder incluir funciones R y hacer el análisis de datos.